¿Y si te dijera que muchas mujeres muestran interés mucho antes de decir una sola palabra? La mayoría de los hombres cree que si una mujer no confiesa directamente lo que siente, entonces no hay nada que interpretar. Pero esa forma de pensar hace que muchos pierdan oportunidades sin siquiera darse cuenta. Mientras algunos esperan una declaración clara, otros entienden las señales y saben leer lo que está ocurriendo frente a sus ojos. La realidad es que la atracción rara vez empieza con palabras. Casi siempre comienza con pequeños gestos, miradas, cambios de comportamiento y detalles que parecen insignificantes. El problema es que muchos hombres los ignoran o los interpretan de la manera equivocada. Unos creen que cualquier gesto significa interés, mientras que otros descartan señales que podrían indicar que una mujer disfruta de su compañía. Ninguno de los dos extremos ayuda. En este video vamos a hablar de 5 señales que muchas mujeres pueden mostrar que cuando quieren llamar la atención de un hombre. No se trata de reglas absolutas ni de fórmulas mágicas. Cada persona es diferente y cada situación tiene su propio contexto. Sin embargo, existen comportamientos que aparecen con frecuencia y que vale la pena conocer para entender mejor la interacción entre hombres y mujeres. Aprender a observar estos detalles no significa hacer suposiciones apresuradas. Significa prestar atención, escuchar más, interpretar mejor el contexto y actuar con respeto. Un hombre seguro no necesita perseguir desesperadamente la atención de nadie, también sabe reconocer cuándo existe interés y cuándo simplemente hay una interacción amistosa. Lo curioso es que muchos hombres pasan años buscando respuestas complicadas, cuando las señales más importantes suelen estar delante de ellos todos los días. La diferencia entre quien entiende estas situaciones y quien vive confundido muchas veces no está en la suerte, sino en la capacidad de observar lo que otros pasan por alto. Así que quédate hasta el final, porque algunas de estas señales parecen muy sutiles, pero cuando varias aparecen al mismo tiempo pueden decir mucho más de lo que imaginas. Tal vez descubras que has ignorado más de una de ellas en el pasado, o quizás empieces a notar comportamientos que antes pasaban completamente desapercibidos. 1. Siempre busca estar cerca de ti. Hay hombres que piensan que el interés siempre se demuestra con palabras. Esperan un mensaje directo, un cumplido evidente o una confesión, pero en muchas ocasiones las primeras señales son mucho más discretas. Una de las más comunes es que una mujer empiece a buscar estar cerca de ti siempre que tenga la oportunidad. No significa que vaya a perseguirte ni que cambie toda su rutina por ti. Lo que suele ocurrir es algo mucho más natural. Si coinciden en el trabajo, puede elegir un lugar cercano al tuyo durante un descanso. Si forman parte del mismo grupo de amigos, es posible que termine sentándose a poca distancia de ti más de una vez. Si coinciden en un gimnasio, quizá empieces a verla entrenando en horarios parecidos con más frecuencia. Muchos hombres pasan por alto este detalle porque piensan que todo es casualidad. Y sí, una vez puede ser una coincidencia, 2 veces también, pero cuando la misma persona busca repetidamente estar cerca de ti en diferentes situaciones, vale la pena prestar atención al contexto. Aquí es donde muchos se equivocan. Algunos creen que cualquier proximidad significa atracción, mientras que otros la ignoran por completo. La realidad suele estar en un punto intermedio. La cercanía, por sí sola, no demuestra que exista interés romántico. Sin embargo, cuando se combina con otras señales, puede empezar a formar un patrón. Imagina que llegas a una reunión con varios amigos. Hay muchos asientos disponibles, pero ella termina sentándose cerca de ti. Después, cuando el grupo cambia de lugar para seguir conversando, vuelve a quedar a tu lado. Más tarde, mientras todos hablan entre sí, inicia una conversación contigo sin que haya una razón importante para hacerlo. Tal vez todo sea una simple casualidad, pero si esa misma situación se repite una y otra vez cada vez que coinciden, ya no parece tan aleatoria. Lo importante es no sacar conclusiones precipitadas. Observa con calma. Fíjate si también busca conversar contigo, si mantiene contacto visual, si muestra interés cuando hablas o si disfruta prolongando el momento. Las señales tienen más valor cuando aparecen juntas, no cuando se analizan de forma aislada. Un hombre atento no necesita imaginar historias donde no las hay. Simplemente aprende a notar patrones. Y muchas veces uno de los primeros patrones que aparecen es precisamente este. Una mujer encuentra pequeñas oportunidades para estar cerca de él, incluso cuando podría haber elegido cualquier otro lugar. 2. Te mira más de lo normal. Dicen que los ojos hablan cuando las palabras todavía no se atreven.
Aunque esa frase suene exagerada, tiene algo de verdad. Una de las señales que más hombres pasan por alto es la forma en que una mujer los mira cuando siente curiosidad o interés por ellos. La mayoría de las personas establece contacto visual durante una conversación. Eso es completamente normal. Pero hay una diferencia entre una mirada casual y una que aparece una y otra vez, incluso cuando no existe una razón para hacerlo. Puede que levantes la vista y descubras que ella ya te estaba mirando. En el momento en que sus ojos se encuentran, quizá aparte la mirada rápidamente o, por el contrario, la mantenga durante un instante más antes de sonreír. Ninguna de esas reacciones confirma por sí sola que exista atracción, pero sí puede ser una señal de que está prestándote una atención especial. Muchos hombres no notan estos pequeños detalles porque están demasiado concentrados en otras cosas. Otros hacen exactamente lo contrario. Creen que una sola mirada significa que una mujer está completamente interesada en ellos. Ambos extremos llevan a conclusiones equivocadas. Lo más inteligente es observar si existe un patrón. ¿Sucede solo una vez o ocurre cada vez que coinciden? Ella parece buscar contacto visual incluso cuando está hablando con otras personas. Cuando tú hablas en un grupo, notas que presta atención a lo que dices con más interés que los demás. Esas pequeñas diferencias pueden decir mucho más que un gesto exagerado. También es importante entender que algunas personas mantienen más contacto visual por su forma de ser. Hay quienes son naturalmente expresivos y miran a todos de la misma manera. Por eso nunca debes interpretar una sola señal de forma aislada. Lo que realmente importa es cómo encaja con el resto de su comportamiento. Un hombre que sabe observar no necesita obsesionarse con cada movimiento, simplemente presta atención al conjunto. Si una mujer busca tu mirada con frecuencia, sonríe cuando sus ojos se cruzan, parece interesada en lo que dices y además encuentra oportunidades para estar cerca de ti, ya no estás viendo hechos aislados. Estás observando un comportamiento que merece ser entendido con calma. Al final, las miradas no son una promesa ni una declaración, son una forma silenciosa de comunicación que, en determinadas situaciones, puede revelar interés, curiosidad o simplemente el deseo de conocerte un poco mejor. La clave está en no sacar conclusiones apresuradas, sino aprender a leer el contexto antes de dar cualquier paso. 3. Cambia su actitud cuando apareces. Hay cambios que son tan sutiles que la mayoría de los hombres nunca los nota. Sin embargo, cuando una mujer siente un interés especial por alguien, es común que su comportamiento se modifique ligeramente cuando esa persona entra en escena. No es algo que ocurra siempre ni con todas las personas, pero sucede con más frecuencia de lo que muchos imaginan. Tal vez estaba hablando con tranquilidad y de repente parece más animada cuando llegas. O quizás ocurre lo contrario, se vuelve un poco más reservada, como si quisiera cuidar cada palabra que dice. Ambas reacciones pueden tener una explicación muy simple. Cuando alguien nos importa, es normal prestar más atención a la imagen que damos y a la impresión que queremos causar. Muchos hombres esperan señales enormes y evidentes. Piensan que una mujer interesada hará todo lo posible para demostrarlo de forma clara. Pero la realidad suele ser mucho más discreta. A veces el cambio está en una sonrisa que aparece con mayor facilidad, en una postura más abierta o en la forma en que participa en una conversación cuando tú estás presente. Lo interesante es que estos cambios suelen desaparecer cuando la persona que le interesa ya no está cerca. Esa diferencia de comportamiento es lo que realmente llama la atención. No se trata de actuar de manera completamente distinta, sino de pequeños detalles que juntos forman un patrón. También hay hombres que cometen un error muy común. Creen que cualquier muestra de amabilidad significa atracción. Una mujer puede ser simpática, educada y agradable con todo el mundo sin que eso tenga un significado romántico. Por eso es importante comparar cómo actúa contigo y cómo se comporta con los demás. Esa comparación suele ofrecer una imagen mucho más clara que cualquier gesto aislado. Otro detalle importante es que el interés no siempre hace que alguien se vea completamente seguro. Algunas personas hablan más cuando están cerca de quien les gusta, mientras que otras hablan menos. Algunas hacen bromas para romper el hielo y otras prefieren escuchar con atención. No existe una única forma de reaccionar. Lo que realmente vale la pena observar es si su actitud cambia de manera constante cuando apareces. Si notas que presta más atención a la conversación, que parece más involucrada cuando tú participas o que su energía es diferente en tu presencia, puede ser una señal de que ocupas un lugar especial en su mente.
Al final, entender estas diferencias no consiste en buscar certezas absolutas, consiste en aprender a observar sin apresurarse. Quien comprende que las personas expresan el interés de maneras distintas evita malentendidos y desarrolla una mejor capacidad para interpretar lo que ocurre a su alrededor. 4. Encuentra cualquier excusa para hablar contigo. Seamos sinceros, muchos hombres dicen que las mujeres nunca dan el primer paso. Pero en realidad lo que suele pasar es que esperan un movimiento tan evidente que terminan ignorando los pequeños intentos de acercamiento. Y después se preguntan por qué nunca notan cuando alguien está interesado en ellos. Cuando una mujer quiere conocerte mejor, muchas veces no empezará con una gran declaración. Lo más habitual es que busque una razón sencilla para iniciar una conversación. Puede hacer una pregunta cuya respuesta ya conoce, pedir una opinión sobre algo sin demasiada importancia o comentar cualquier detalle del momento solo para romper el hielo. Desde fuera, esas conversaciones parecen normales, y muchas veces lo son, pero cuando siempre es la misma persona la que encuentra nuevas oportunidades para hablar contigo, conviene prestar atención al conjunto y no solo a cada conversación por separado. Aquí es donde muchos hombres fallan. Están tan distraídos con el teléfono, con el trabajo o con sus propias preocupaciones que responden con una palabra, miran hacia otro lado y dejan morir la conversación. Después dicen que ninguna mujer les demuestra interés. La realidad es que, en ocasiones, las oportunidades sí aparecen, pero pasan desapercibidas porque nadie estaba realmente prestando atención. Eso no significa que debas asumir que toda conversación es una invitación a algo más. Hay personas sociables que disfrutan hablar con todo el mundo. La diferencia está en la constancia. Si esa mujer busca conversar contigo una y otra vez, recuerda cosas que comentaste anteriormente, retoma temas de conversaciones pasadas y parece disfrutar del intercambio, ya no se trata solo de una charla casual. Está invirtiendo tiempo y atención en conocerte mejor. También hay hombres que complican demasiado las cosas. Analizan cada palabra como si escondiera un mensaje secreto. No hace falta llegar a ese extremo. Lo importante es observar si existe un patrón de interés mutuo y responder con naturalidad, sin presionar ni sacar conclusiones apresuradas. Es momento de despertar. Si quieres mejorar tus relaciones, deja de esperar señales perfectas que solo existen en las películas. Aprende a valorar los pequeños gestos, escucha con atención y participa de verdad en las conversaciones. Muchas conexiones comienzan con un simple intercambio de palabras que alguien decidió iniciar porque quería saber un poco más de la otra persona. Un hombre atento no necesita perseguir desesperadamente la atención de nadie, tampoco vive imaginando historias donde no las hay, simplemente reconoce cuando alguien hace un esfuerzo constante por acercarse y responde con respeto, interés y autenticidad. Esa actitud vale mucho más que cualquier estrategia complicada. 5. Quiere llamar tu atención sin decir una palabra. Hay algo que muchos hombres descubren demasiado tarde. No todas las personas buscan atención de la misma manera. Algunas hablan más, otras son directas, y otras prefieren que sean sus acciones las que hablen por ellas. Por eso, cuando una mujer quiere que la notes, es posible que no lo diga abiertamente. En cambio, haga pequeños cambios para destacar cuando tú estás cerca. Tal vez cuide un poco más su apariencia en los momentos en que sabe que va a coincidir contigo. Quizás sonría con más frecuencia cuando cruzan miradas o participe más en una conversación donde tú también estás. Son detalles que, por separado, pueden parecer insignificantes, pero juntos pueden mostrar que le importa la impresión que causa en ti. El error más común es pensar que todo está dirigido hacia uno mismo. La realidad es que las personas pueden arreglarse bien porque les gusta verse bien, sonreír porque están de buen humor o participar más porque disfrutan de la conversación. Por eso, una sola señal nunca es suficiente para sacar conclusiones. Lo interesante aparece cuando esos comportamientos se repiten de manera consistente en tu presencia y no con la misma intensidad en otros contextos. Ahí es donde empieza a formarse un patrón que merece atención. También es importante recordar que muchas personas sienten nervios cuando están cerca de alguien que les interesa. Eso puede hacer que intenten destacar de una manera muy natural. Tal vez hagan un comentario gracioso, participen más de lo habitual o simplemente busquen estar presentes sin llamar demasiado la atención. No siempre es un comportamiento consciente. A veces ocurre de forma espontánea. Como hombre, tu mejor herramienta no es adivinar lo que la otra persona siente, sino observar con calma y actuar con respeto.
Si percibes varias señales al mismo tiempo, la mejor respuesta no es asumir que ya conoces sus intenciones, sino crear un espacio para conversar y conocerla mejor. Las relaciones más sólidas no nacen de las suposiciones, sino de la comunicación. Al final, quien realmente está interesado en entender a las personas sabe que los pequeños gestos suelen decir más que las grandes actuaciones. Una mirada, una sonrisa, una conversación iniciada sin motivo aparente o el deseo de coincidir contigo pueden tener significado cuando aparecen una y otra vez. La clave está en mirar el conjunto, no un solo detalle. Y recuerda esto, las señales pueden abrir una puerta, pero nunca reemplazan una conversación sincera. La mejor forma de saber si existe un interés mutuo siempre será conocerse con naturalidad, respetar los límites de la otra persona y dejar que las acciones hablen con el tiempo. La verdad es que el mayor error de muchos hombres no es que las mujeres oculten sus intenciones, sino que esperan señales imposibles mientras ignoran las que tienen delante. Esa es una realidad que pocos quieren aceptar, pero recuerda algo. Ninguna señal reemplaza una conversación honesta ni el respeto por la otra persona. Observa, comprende el contexto y deja que las cosas fluyan de manera natural. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez descubriste demasiado tarde que una mujer estaba interesada en ti? Cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leer sus experiencias y, siempre que pueda, responderé personalmente para seguir esta conversación con ustedes.